A las 19 horas del 25 de septiembre de 2007, el Centro Nacional de Artes Escénicas, ubicado al lado oeste del Gran Palacio del Pueblo y la Plaza Tiananmen, abrió por primera vez al público el telón de su escenario. El día coincidió con la tradicional fiesta china del medio otoño. Para mucha gente, el poder presenciar una actuación en esa fecha sería una gran suerte, puesto que la trayectoria de su nacimiento desde la planificación inicial hasta el fin de la obra ha cubierto 49 años por completo. ¿Con qué fin se ha levantado dicho teatro? ¿Por qué ha tardado 49 años en culminarse? ¿Cuáles han sido los retos enfrentados con una obra importante situada en el punto más céntrico de la capital? El concurso convocado para el proyecto, conocido también como Gran Teatro Nacional, en junio de 1999 hizo público el resultado definitivo. La propuesta presentada por Paul Andreu, arquitecto francés, se llevó la victoria al ser arropada como el plan ejecutivo. Ask father and mother when the baby is there, what do they expect? They will tell you the best, all the best. Debido a la ubicación de extrema singularidad de dicho escenario cultural, Andreu se dio cuenta de la dificultad que suponía la transformación del enorme elipsoide del papel a una construcción real. El primer reto severo al que debería hacer frente era la excavación en torno al recinto emblemático del estado Tiananmen, de una profundísima fundación de 32.5 metros, la que sea la fundación con mayor profundidad en la historia de obras públicas de gran magnitud del país. 这又是国家大剧院的性质所决定的。国家大剧院呢，它是地理位置非常特殊，在中国心脏的心脏，是在长安街南侧，就等于在北京的核心地带。那因为它紧邻人民大会堂，它又不能喧宾夺主，因为人民大会堂呢是人民当家作主的这个权力象征，因此呢，大剧院的高度不可以超过人民大会堂，大数就是46米。 但是大剧院的功能要求呢，在46米的空间里头是肯定是装载不下的，所以呢就只能向地下发展。那么我们的最深的地方就是-32米。No obstante, la labor mencionada solo constituyó nada más que el comienzo de la ejecución del proyecto. Lo más difícil ya estaba esperando a Andreu. El entorno que acoge el Gran Palacio del Pueblo está marcado por una complicadísima tectónica. El pase del antiguo lecho del río Yongting por esta zona ha propiciado la existencia cuantiosa de agua. En el resto de la geografía de Beijing, la media de la línea freática es de 50 metros, pero debido al antiguo cauce subterráneo en el recinto céntrico, dicha línea freática por debajo del teatro solo está alrededor de 23 metros de la superficie. A principios de la construcción puesta en marcha, cuando las excavadoras alcanzaron los 17 metros, el agua freática se elevó por botones. Sin embargo, si la faena se hiciera de esta manera, se produciría desastres imprevistos. La evacuación completa del agua subterránea provocaría muy probablemente un vacío en una circunferencia de 5 kilómetros, y más allá un peor resultado sería el hundimiento en conjunto del recinto de la puerta Tiananmen. Así que no resulta nada extraño que la fundación fuera denominada el foso más peligroso de la arquitectura china. 1958年的时候，当时毛主席党中央就决定要建设国家大剧院。10大建筑最早都是有国家大剧院。当时是决定为了庆祝建国10周年，要在北京要建一批大型公共建筑，其中就包括国家大剧院。 Como capital del Imperio Chino durante mucho tiempo, la antigua ciudad de Beijing dispone de una gran cantidad de construcciones, tales como la Ciudad Prohibida y otros parques y jardines reales, que han ejercido una trascendente influencia en la cultura arquitectónica china. Pero después de la dinastía Qin no se ha levantado ninguna obra de verdadera importancia estatal. Con la finalidad de celebrar el 60 aniversario de la República Popular China, el Estado decidió en 1958 construir una serie de nuevas obras arquitectónicas representadas por el Gran Palacio del Pueblo,
el Museo de la Historia y el Museo de la Historia de la Revolución. Al mismo tiempo figuró en la planificación la construcción del Gran Teatro Nacional. Zhou Enlai, el primer ministro, dio la instrucción para marcar el recinto conservado para dicha obra. Muchos edificios de oficina de varios ministerios fueron rehabilitados por el Estado. Resultó que este esfuerzo especial había desbordado su capacidad de alojar a más habitantes, quienes mudarían de su hogar por la construcción del teatro planificado. Además, la costosa inversión en la obra supondría una lluvia sobre el mojado para los escasos presupuestos del Estado. 那么后来因为困难时期，这个项目就除了我们现在建的10大建筑建成以后，其他项目就暂缓。 Aunque el primer ministro Zhou, muy enfermo en 1975, aún estuvo pendiente de erguir el teatro, el deseo no se había transformado en un proyecto real. De ahí en adelante, un solar permanecía vacío durante años al lado del gran palacio del pueblo. 这个就是歌剧院这个地方，在我小时候一直是一个神秘的地方。只是觉得很奇怪，这个地方有一块挡板，把一块很大的地挡起来，到底是什么？那时候不得而知了。 En julio de 1998, el Ministerio de Cultura convocó una licitación pública a escala internacional para la construcción del Centro Nacional de Artes Escénicas, el primer concurso de carácter arquitectónico organizado en nombre del gobierno chino. En el bloque de construcción alrededor de la Plaza Tiananmen, el Gran Teatro Nacional y el Palacio del Pueblo se distan más cerca que los demás, dividiendo solo por una calle. En 1958 se estableció después de apenas 10 meses de construcción el Palacio Nacional. Sin embargo, hoy día se cuesta mucho más que para terminar el Gran Teatro Nacional. Por ejemplo, cómo actuar el dicho edificio en coordinación con el Monumento de los Héroes, o cómo armonizar el nuevo teatro con las calles históricas en zona de Tiananmen. Tales cuestiones han sido parte de sus consideraciones de los diseñadores. En julio de 1998, el Departamento de Cultura de China han convocado una licitación internacional de los diseños del Gran Teatro Nacional, la cual ha sido la primera vez de licitación en nombre del gobierno chino. La licitación internacional resultó tan interesante que consiguió la participación de 36 entidades de arquitectura procedentes de 10 países, entre ellas unos arquitectos y estudios de reconocimiento mundial. 44 propuestas fueron presentadas a la primera ronda de selección, pero ninguna de ellas acertó. 这44个方案里头，没有一个符合招标文件的要求。应该这么说吧，是眼花缭乱，但是也可以这么说，大家也没有说看上哪一个就是好像心目当中就是他的。 En las 44 iniciativas, los autores han optado, sin excepción alguna, por dotar al Gran Teatro de una forma rectangular, quizá por la prioridad de compaginar esta expresión con el estilo arquitectónico global del recinto enmarcado por la puerta de Tiananmen. No obstante, todas ellas fueron rechazadas por el comité de propietarios del proyecto. ¿A qué se debió todo esto? 国家大剧院有2条原则要求，第一条就是国家大剧院要成为首都新世纪的标志性建筑，第2条就是不能喧宾夺主。 因为它紧挨着人民大会堂，它跟人民大会堂的关系是不能喧宾夺主。在天安门广场这个建筑群里边，人民大会堂是主。Este ha sido un requisito extremadamente difícil para todos los arquitectos. Frente a una obra como el Gran Palacio del Pueblo, construido en la década de los 50 del siglo pasado y de puro estilo soviético, resulta fácil aventajarse en la forma si se tenía en cuenta los modernos conceptos y medios arquitectónicos de hoy en día. Sin embargo, el futuro Gran Teatro a levantar, a tan solo unos pasos del Palacio Parlamentario, debería comprender las facetas modernistas y a la vez tener protagonismo a su lado. Esto era el desafío más delicado. 当时我们最紧张的是什么？就是担心这个国家大剧院盖成一个很保守的建筑，因为当时的那个招标方案，招标书上就要求呢，就是要一看就要像个剧院，一看就是在天安门旁边。然后我们就有点以为呢，很多建筑师会设计的就是设计成第2个人民大会堂，
确实也是有不少建筑师这么做了啊。那些方案都不令人满意，所以当时建筑师陷入了困境，我们也陷入了困境，领导人同样也陷入了困境。Entre las 44 candidaturas al certamen figuró la de Andreu, expresada en forma del llamado teppanyaki, en lugar de un elipsoide. Desde un punto de vista clásico, para obtener una sonoridad perfecta, los teatros suelen ser arropados en un rectángulo, que es el mejor vivero del sonido. Prueba de ello es el diseño rectangular del interior del teatro de la Ópera de Sídney, aunque aparece en forma de velas. El primer proyecto presentado por Andreu no fue aceptado por el comité de propietarios. Los vaivenes en torno de la licitación iban desvaneciendo la ilusión de muchos arquitectos por el proyecto. Los concursantes encabezados por el canadiense Carrus declararon uno tras otro su retirada. 他宣布退出，因为他觉得他已经改不下去了，就是他跳不出原来那个框框。 所以他给我们来了一个函，很遗憾的，他承认他做不下去了。La integración de una nueva obra en el conjunto de construcciones del lugar siempre ha sido un dolor de cabeza histórico para el sector arquitectónico, pero la dificultad tampoco ha sido insuperable. El centro Pompidou, por ejemplo, se erigió en 1972 en la orilla derecha del río Seine, apenas a 1000 metros de la famosa Catedral de Notre Dame en París. Pese a sus aspectos férreos totalmente contrarios a la construcción del entorno, esta obra ha sido calificada popularmente un hito del espíritu artístico de la ciudad. En el mismo sentido, la pirámide de cristal misteriosa levantada en la plaza del Louvre se maravilla con el propio santuario de artes. Han sido dos proyectos ejemplares en la combinación de lo antiguo con lo moderno. Para esta ocasión, el diseño del Gran Teatro podría encontrar una solución ingeniosa. 跟这个国家大剧院情况还不一样，就是第一，就是因为它整个呢，像卢浮宫虽然是个古典建筑，但它跟西方现代建筑还是一个体系上生长出来的东西。那么西方的现代建筑跟它的西方古典建筑呢，还是容易做到协调。在第二个呢，实际上那个卢浮宫金字塔体量很小，那它就对整个的卢浮宫的空间环境影响不大。那么国家大剧院呢，一个那么大的体量在天安门广场的西边，在人民大会堂的西边，那个影响是完全不一样的。你可以设想一下，如果做一个也像卢浮宫金字塔那么小的一个建筑，那恐怕不会有什么争议的。Como los otros ya retirados, Andreu dejó al lado la participación al decidir regresar a París para trabajar en un nuevo proyecto. El francés no suele ser un arquitecto fácil de doblegarse. Tan pronto en 1967 el joven de entonces de 29 años participó en la remodelación del aeropuerto de Gaulle, el icono arquitectónico de París. Fue una época en que la industria aeronáutica experimentaba un vigoroso crecimiento en Europa y de ahí más gente esperaba disponer del avión como un medio de transporte diario. Debido al diseño poco ideal de dicho aeropuerto en su primera fase, resultó que mucha gente se perdía entre un laberinto de pasillos y salas. El permitir una llegada fluida de pasajeros a las puertas de embarque llegó a ser el gran tema a superar. Frente a un rechazo pleno a todas las propuestas, un Andreu sin licencia nacional de arquitecto planteó una iniciativa atrevida. C'est de trouver un cheminement aussi simple que possible pour les gens, parce que c'était ça l'idée de départ de l'Aérogare 2. Hein? Trouver entre la route et l'avion le chemin le plus court, le plus simple. Et là, comme on a rangé les avions autour du bâtiment perpendiculaire, on a un chemin un peu plus long que dans les morceaux précédents, mais on a essayé de compenser cette longueur un tout petit peu plus grande par le fait qu'on avait une verrière au-dessus de la tête. Hein, et que donc, dès qu'on entre dans le bâtiment, on voit la lumière, et en suivant la lumière, normalement mène à l'extérieur. La iniciativa innovadora de Andreu impactó al mundo arquitectónico. Instalar en la sala de espera varios pasillos mecánicos de embarque directo y hacer directo el acceso de viajeros a las puertas de embarque sin liarse con los carteles de información sobre embarque. De ahí en adelante, en años posteriores, esta creación técnica ha sido aplicada en obras públicas de gran dimensión de todo tipo. Por ello se le denominó a Andreu maestro futurista.
Volvemos al tema del Centro Nacional de Artes Escénicas. El caso es que el comité de propietarios vetó todas las propuestas, generando una semejante situación en la que se había encontrado la licitación por el aeropuerto de Gauguin de París. Andreu debería encontrar una respuesta perfecta a los dos extremos de la contradicción. I had a dinner with a friend. I had a very bad, I was in a very bad mood. And I had a dinner with a friend, which just, I remember, they both told me, find a form. I'm sure you can find a form. Find a form. And I said, well, no, I don't find anything, no. And he said, you can do it. Find a form. And so the day after, I tried to redesign something. And I remember at the end, I took a coffee cup in metal, a little cylinder, and I wrapped paper around it in different ways, and cut the paper and tried to wrap again. And I had a rather long process on a Saturday like this. And at the end I said, yes, why not? Yes. Una semana después de su vuelta a París, Andreu se había olvidado por completo de su anteproyecto rectangular. En cambio, arropó la obra de un domo plateado, de titanio y vidrio, y la puso sobre una laguna de agua. El huevo contendría una ópera con cantidad para 2.500 asientos, una sala de concierto con un aforo de 2.000 espectadores y un teatro para 1.200 personas. El acceso al centro sería por un pasillo subterráneo de vidrio. Ubicado al oeste del Gran Palacio del Pueblo y al suroeste de la Ciudad Prohibida, el Centro Nacional de Artes Escénicas se diferencia completamente en el estilo arquitectónico.是雷同还是协调？雷同就是协调呢，还是不雷同才是协调？所以或者说反差才是协调，这些引起大家不同的争议。它外面的这个很优美的这么一个壳，实际上跟里面的这个使用功能实际上是一个脱开的换句话说，它并不反映，不像以前人说一看就是个大剧院，它并不是看上去并不像个大剧院。我当时看到以后，我可以说，我第一眼看了以后我很兴奋。当时我认为大剧院就应该是这样的。这个剧场的最后的好与坏，恐怕还得让历史去做见证，让时间来最后来验证它。La audacia de Andreu empezó a llamar la atención de un amplio sector de medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. El diario francés Le Figaro le calificó de una perla preciosa y una de las obras más grandiosas del siglo pasado. Pero solo unos días después, la prensa argentina, Clarín, le vetó declarando que la forma de cúpula propuesta por Andreu no sería compatible con el entorno circundante y se convertiría en una cicatriz de Beijing. El comité de propietarios del Centro Nacional de Artes Escénicas dio la sentencia final. 我觉得就作为他的方案最突出的，就符合我们标示的要求，招标文件的要求，把几个剧场能够融合在一起。他做了一个全新的方案，就是我们所现在看到的这个是一个椭圆形的方案，一个椭圆形的建筑，而且坐落在水中，四周是大片的绿地环绕。这是一个全新的方案，尤其是那一片水，那一片水啊，那可真是个神来之笔。在我们的规划条件里头是没有水的，我们只提出了绿地的要求，没有提出水的要求。安德鲁呢，他自己加了一片水。他给天安门地区创造了一个非常好的环境，这环境就是老百姓很喜欢的，有绿地，有水面，感到很亲切。当时这个方案送出来以后，我们还加上很多的专家，还有一些这个领导同志看了以后，都是眼前一亮，心头为之一震。我们当时感觉到，呀，机会来了，一个新的方案就由此产生了。Después de una larguísima carrera de 1 año y 4 meses, se cerró el 22 de julio de 1999 la licitación del proyecto del Centro Nacional de Artes Escénicas, en la que salió ganadora la propuesta elipsoidal hecha por Paul Andreu en colaboración de la Universidad de Tsinghua. No obstante, dada la insólita ubicación del teatro, el comité de propietarios le impuso un límite al proyecto de francés, que no podría ser más alto que el Gran Palacio del Pueblo. Esto suponía que una tercera parte del Gran Teatro sería subida en el suelo.
Para cumplir este requisito, Andreu decidió excavar a una profundidad de 32.5 metros para su obra. Para la realización de esta faena en el recinto de Tiananmen debería someterse a una seria prueba. 西单的那个中国银行，就是也是被一鸣先生的舟山之作的中国银行，它的下面的防水也采用了地下连续墙。 Hace 5 años surgió una cuestión similar en la construcción del Banco Central de China. ¿Cuál había sido la solución utilizada por los ingenieros? En primer lugar, proteger la base con una gigantesca armadura de cemento para aislar el agua subterránea por debajo del teatro. En segundo lugar, sacar todo el agua dentro de dicho cubo de cemento. Finalmente, completarse una sólida base al invertir cemento en el fondo del cubo. 这样的话，才能使得在施工保证的前提下，保证一个合理的水压，既不影响我们的施工作业，也不要很大程度上影响相邻的建筑物，不仅仅是包括人民大会堂，还包括相邻的老百姓的住房。 El proyecto del Centro Nacional de Artes Escénicas tuvo una inversión de casi 3.000 millones de yuanes, con una duración estimada de 4 años. Durante este periodo Andreu había mostrado una excelente creatividad. Por ejemplo, insistió en protagonizar él mismo el diseño de dibujos para los pasamanos de las escaleras y enseñar a los obreros la habilidad de instalar las decoraciones. Sin embargo, un desplome accidental ocurrido en un aeropuerto europeo puso en tela de juicio su aspiración perfeccionista. 那个机场，我觉得我第一次看到它的时候，我觉得非常震撼。在那么大的一个悬挑里面没有一根柱，而且是钢筋混凝土做的，我当时那种心情很激动的，而且它的飞机场设计的非常合理。可是没过多久，这个机场出了问题。 En mayo de 2003, el techo de la pasarela del aeropuerto de París, proyecto presidido por Andreu, se desplomó de forma accidental, provocando la muerte trágica de 4 viajeros. Según la prensa, antes de que tuviera lugar el derrumbe, hubo grietas en algunas parcelas de hormigón. Se dudó entonces de la capacidad de esta colosal construcción, que costó 750 millones de euros. I knew about the collapse of the 2E when I was in China on a Sunday. I was out of town and suddenly somebody phoned me, a journalist from France, to tell me something had happened, and so well, that's how I learned it. El día siguiente del accidente ocurrido en el aeropuerto parisino, su arquitecto Paolo Andreu entró en el ojo del huracán, siendo el objetivo de la prensa. Prestó una declaración a la policía nada más al bajarse el avión en su vuelta apresurada de Beijing a París. De ahí en adelante casi se veía todos los días el nombre de Paolo Andreu en la prensa francesa y en el televisor. El derrumbe en el aeropuerto de París impactó de inmediato su consecuencia al Centro Nacional de Artes Escénicas en plena construcción. 坍塌以后，在国际和国内引起了这个轩然大波呀。当时不仅是普通人民群众，甚至于领导同志们也有一些担心，说法国机场保罗安多设计的，你这也是保罗安多设计的。他那边的机场塌了，国家大剧院会不会塌？ El Centro Nacional de Artes Escénicas, ideado por Andreu, tenía previsto de cubrirse de una gigantesca cúpula, algo semejante a la estructura de acero de la Terminal 2E del aeropuerto de París, frente a la impresionante longitud de la arcada este-oeste del domo, de 202.2 metros, y la sur-norte de 143.64 metros. ¿Sería seguro el edificio? 至于我这儿，我觉得我可以向公众保证我大剧院是安全，不存在同样的问题。 La razón por la que se garantizó la seguridad absoluta del teatro reside en la zona superior de la estructura de acero, en concreto las vigas anulares del techo que se ocupan de conjuntar los armazones de acero con gran arcada. Cuando un armazón recibe la presión, la transmitirá a las vigas anulares. Estas la repartirán a su vez entre todos los armazones.